desde Ignacio Merino 230, Santa Cruz Miraflores, en Lima, Perú. Radio Latina, la poderosa, alimentando tu vida. Bienvenidos a una nueva programación de Por la Seguridad Jurídica, correspondiente al día de hoy, sábado 1 de abril del año 2017. ¿Cómo están, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Ángel Ruiz Maldonado los saluda con la cordialidad de siempre y les da la bienvenida a nuestra programación sabatina Por la Seguridad Jurídica, bajo la dirección periodística y jurídica de la notaria de Lima, la doctora Clara Carneros Ábalos. Doctora, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo están, Radio Escuchas? Buenas tardes. Hoy día vamos a abrir el subsegmento de nuestro programa Por la Seguridad Jurídica que se llama El Notario Te Saluda, y para eso tenemos a un invitado muy especial que es el doctor Manuel del Villar, notario de Lima desde hace más de 17 años, pero acá lo va a presentar Ángel Ruiz. A ver, Ángel, por favor, presenta a nuestro invitado. Como no, doctora, efectivamente, el doctor Manuel Luis del Villar Prado, ¿no? Manuel Luis del Villar Prado es un renombrado notario público de nuestra capital con más de 17 años de servicio. Es abogado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado además de la maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y egresado del doctorado en Derecho por la misma Casa de Estudios. Ha sido registrador público titular de los registros públicos de Lima y vocal titular del Tribunal Registral de los Registros Públicos de Ica. Ha sido integrante de la Junta Directiva del Colegio de Notarios de Lima en el periodo 2015-2016 con el del tesorero, el hombre de la plata, como se dice. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a mi colega, la doctora Clara Carneros, por esta invitación. Y bueno, estoy a sus órdenes para la entrevista respectiva. Sí, Manuel, mira, hay varias personas que están interesadas en este tema, que son las uniones de hecho. Seguramente nos están escuchando y probablemente nos llamen para hacer alguna pregunta al respecto. Y encantada de tenerte acá y poder hablar sobre este tema que es de mucho interés en la comunidad. Entonces, para nuestros radioescuchas que nos están escuchando, ¿por qué las personas tendrían que hacer este procedimiento de unión de hecho? ¿Cuáles son los beneficios que le trae este procedimiento? Bueno, el reconocimiento de unión de hecho trae múltiples beneficios, sobre todo derechos patrimoniales respecto a los convivientes. En primer lugar, el primer derecho que otorga el reconocimiento de unión de hecho es el derecho a heredar. Los cónyuges, uno de los del derecho de heredar corresponde normalmente a los cónyuges, pero también los convivientes pueden heredar, tienen ese derecho cuando uno de los convivientes fallece. Ya se ha establecido ya mediante una ley especial de que los convivientes pueden heredar. Y eso no existía antes, ¿no? Eso no existía antes porque eso estaba establecido solamente para el régimen matrimonial, ¿no? Para el matrimonio. También tienen otro derecho, respecto a que puedan tener una pensión, ¿no? Ya está reconocida ya mediante una resolución del Tribunal Constitucional de que los convivientes pueden tener un derecho a la pensión. También tienen derecho a la adopción. Ahora los convivientes pueden adoptar a un menor de edad cuando lo solicitan ambos convivientes. Otro de los derechos también que confieren es el derecho a la habitación vitalicia por parte del conviviente sobreviviente, ¿no? En este caso a tener derecho a que no sea despojado del predio o el inmueble en el cual está habitando, y los demás herederos, bueno, tienen que consentir en eso, ¿no? Otro de los derechos que tiene es el derecho a usufructo. ¿Usufructo qué significa? Usufructo es el derecho de usar y disfrutar la propiedad que ha sido dejado por herencia por el conviviente que ha fallecido, ¿no?
tiene esos derechos principalmente el conviviente. Cuando salió esta ley, la 29560, que amplió la competencia notarial en los asuntos no contenciosos con esta unión de hecho y otros procedimientos, no contenía el derecho a heredar, no existía, ¿no? Esto fue modificado después porque se dio primero en el año 2010 esta primera norma, y después en el año 2013 es que recién se agrega el derecho a heredar, ¿no? Sí, efectivamente. El derecho a heredar se dio mediante una ley, la 30.007, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 17 de abril de 2013, ¿no? Ahí esta ley reconoce el derecho sucesorio entre los miembros de la unión de hecho. Y esto va a tono con la Constitución Política del año 93, porque en la Constitución del año 79 no se establecía expresamente el derecho del reconocimiento de la unión de hecho, ¿no? Y regulándose en ese sentido, ya por esta ley 30.007 se está estableciendo ese derecho. ¿Y cuál es la diferencia entre la unión de hecho que se lleva en vía judicial y la unión de hecho que se lleva en vía notarial? Hay una diferencia básica. La unión de hecho en la vía judicial se tramita ante el juzgado en aquellos casos en los cuales ambos concubinos lo solicitan hacia el juez, o en su defecto uno de ellos, cuando el otro no está de acuerdo en que se reconozca esa unión de hecho. En cambio, en la vía notarial, mediante la ley que se dio al respecto, la 29560, ¿no?, publicado el 16 de julio del año 2010, se amplió la competencia para que los notarios puedan tramitar el reconocimiento de unión de hecho, pero tiene una particularidad muy específica, de que solamente pueden ser solicitados por ambos convivientes. Si lo solicita uno solo de ellos, ya es el trámite y la vía es a nivel judicial, ¿no? Claro, esa es una diferencia evidentemente sustancial, pero hay algunas personas que piensan que por el hecho de convivir con otra persona ya tiene derecho a hacer este procedimiento de unión de hecho, y en algunos casos resulta que la persona no es soltera, ni divorciada, ni viuda, sino que es casada, está separada mucho tiempo de su cónyuge, pero tiene una convivencia con otra durante 20 años. Entonces cree que eso le da la unión de hecho. ¿Puede explicarle a nuestros oyentes por qué no se puede acceder a este procedimiento de unión de hecho? Bueno, la unión de hecho está regulado ya en la Constitución de 1993, y la Constitución señala claramente que es la unión estable entre un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial, y que puedan realizar deberes y obligaciones como un hogar de familia. Entonces, uno de los requisitos para que se pueda solicitar el reconocimiento de unión de hecho tanto en la vía notarial o judicial es que tengan como mínimo haciendo vida en común 2 años, ¿no? Y que sea continuo, y que estén libres de impedimento matrimonial. Solamente con esos requisitos la ley reconoce la unión de hecho. Aquellas otras uniones que no cumplen con estos requisitos, o sea, que sea menos de 2 años, o que siendo más de 2 años uno de los convivientes esté casado, no está reconocido por la ley ese tipo de unión, ¿no? Bien, entonces como nos están escuchando, a quienes nos están escuchando, ya tienen claro que esta unión de hecho solamente procede cuando las personas no tienen impedimento matrimonial. No tienen impedimento matrimonial, quiere decir que ambos tienen que estar solteros, ambos tienen que estar divorciados, o uno divorciado, uno soltero, o uno soltero, el otro viudo, pero definitivamente no tienen que tener un impedimento matrimonial. O sea, no pueden ser 2 personas que estén casadas pero que estén separadas hace mucho tiempo, aun y cuando una de ellas diga, pero si yo no veo a mi marido hace 20 años o 30 años, se fue, yo no sé dónde está, no me puedo ni siquiera divorciar de él, ya tengo conviviendo con esta persona X cantidad de años y no tengo ningún derecho. Pues bueno, lamentablemente la ley está dada de esa forma, ¿no? Tienen que estar libres de
impedimentos para poder tener esta unión de hecho. ¿Y por qué habría que, colega, las personas hacer esta unión de hecho y por qué no el matrimonio, por ejemplo? Bueno, en principio, dado la libertad de las personas y de las parejas, ellos son libres de poder elegir si se casan o no se casan, ¿no? En ese sentido, si ellos pues deciden no casarse, el Estado tiene que proteger, porque si bien es cierto, no están casados, pero constituyen una familia, y la familia es la cédula básica de la sociedad, estando o no estando casados, y en ese sentido tienen ciertos derechos y obligaciones que cumplir semejantes a los del matrimonio, ¿no? Pero rige el principio de libertad de elección, ¿no? Claro, pero ¿cuáles serían las ventajas, por ejemplo, de una unión de hecho frente a un matrimonio o de un matrimonio frente a una unión de hecho? La doctrina ya, en la actualidad, dada a las circunstancias del caso, se ha delimitado principalmente de que se está ya equiparando el régimen matrimonial o el matrimonio con el reconocimiento de unión de hecho. Hay ciertas diferencias, como por ejemplo, todavía uno de los convivientes no puede tener derecho a adquirir el apellido del otro conviviente. En cambio, en el matrimonio sí, uno de los cónyuges tiene el derecho de adquirir el apellido paterno, pues en este caso de su cónyuge, ¿no? Pero en esto no. Tampoco el reconocimiento de unión de hecho no genera un estado civil, no es un estado civil como conocemos, ¿no? Que es el soltero, casado, viudo, divorciado. En el reconocimiento de unión de hecho no es un estado civil, por consiguiente todavía no está equiparado al régimen del matrimonio. Pero los efectos patrimoniales sí están asemejados, porque la Constitución y el Código Civil en su artículo 326 señala claramente que el régimen patrimonial de la convivencia es equivalente al régimen patrimonial del matrimonio. Doctor Manuel Luis Villar Prado, enfocando este interesante tema de las uniones de hecho aquí por la seguridad jurídica. Doctor, yo quería preguntarle para nuestros radioescuchas, ¿no? Conceptuando resumidamente lo que es una unión de hecho, tengo aquí una ayuda, ¿no? Un escrito, ¿no? En donde dice pues que concubinato o unión de hecho es una situación de hecho derivada de la convivencia de un hombre y una mujer no unidas por matrimonio, pero sí para cumplir finalidades semejantes al matrimonio y que comparten un proyecto de vida común basada en relaciones afectivas de carácter singular y dotada de estabilidad y permanencia. Es lo que usted ha dicho, doctor, en otras palabras. Pero sí, yo quería preguntarle, en nuestro país tengo entendido que la mayoría de parejas no son matrimoniadas, o es al revés ya, porque antes era así. Ancestralmente hemos practicado lo que se llama el servinacui. ¿Eso es también la unión de hecho? ¿No? El servinacui, sí. Y creo que millones de parejas todavía la practican. Sí, efectivamente, el servinacui normalmente está reconocida pues en aquellas provincias, ¿no? De comunidades campesinas, nativas, donde también se le tiene como sinónimo dicho término, ¿no? Pero yo le quería dar un dato estadístico. Ajá. Del Instituto Nacional de Estadística e Informática. En el censo del año 2012 arrojó que el porcentaje de parejas convivientes eran del 33.9%, y en el caso de las personas con matrimonio, el 23.1%. Quiere decir que la tendencia es ahora más a la convivencia que en el matrimonio, que del matrimonio, ¿no? Entonces el Perú registra una tasa muy baja de matrimonio, ¿no? ¿Y por qué? ¿A qué cree se debe, doctor? ¿A qué cree se debe ello? Sí, previamente, continuando con la estadística, solo 2.8 bodas por cada 1000 habitantes se han casado. Y eso está en la estadística del año 2010 por una universidad privada y también por unas instituciones extranjeras que han hecho ese tipo de estadística. Ahora, ¿a qué se debe? Lo que pasa es que ya la sociedad en sí, realmente la institución familiar ahora tiene un sentido más amplio más en liberal. Cuanto a las relaciones de pareja, incluido pues la opinión libertaria que pueden tener muchas personas, y sobre todo la concepción que viene pues de Europa, porque en Europa tampoco no se casan y normalmente conviven, ¿no? Entonces nosotros sí a veces importamos algunas costumbres del extranjero, y sobre todo pues muchos quieren mantener ahora, las personas, sobre todo aquellos que tienen estudios superiores, quieren mantener pues la convivencia, ¿no? Muchos de ellos no quieren casarse, no quieren tener obligaciones formales y derechos, aunque sí en la unión de hecho sí lo tienen, ¿no? Sí lo tienen, pero no lo quieren asumir de esa forma. Claro, ¿no? Yo creo que la ventaja de la unión de hecho
es que ellos pueden separarse en cualquier momento. A eso iba, ¿no? O sea, en la unión de hecho, uno de los concubinos, ¿no?, o convivientes puede separarse unilateralmente, pero eso sí, si se separa unilateralmente luego de haber tenido 2 años de convivencia y estar libre de impedimento matrimonial, tiene efectos legales. ¿Cuál es el efecto? Que tiene el conviviente que ha sido perjudicado, tiene derecho a que se le otorgue una pensión alimenticia o una indemnización por daños y perjuicios. Ya lo rige ya el juez lo va a señalar mediante una resolución judicial, ese derecho que le puede, porque también no puede caer en abandono, y también tiene derecho a que se le otorgue el 50% de los bienes adquiridos dentro de esa relación convivencial, ¿no? Una repartición equitativa. Claro, muy importante este procedimiento de unión de hecho y esta libertad que tiene la persona para poder decidir en cualquier momento terminar esta relación. Yo recuerdo hace muchos años, Ángel, cuando yo era una jovencita, en alguna oportunidad leí la tarjeta que le enviaba una griega que mi hermano había conocido en su viaje a Europa, y la griega le escribía, porque parece que habían tenido un affair, y la griega le escribía y le ponía en la postal: amor es tener la libertad de poderse separar en cualquier momento sin separarse jamás. O sea, viene a ser algo así. O sea, la unión de hecho te da la posibilidad de separarte en cualquier momento, pero si tú amas realmente a tu pareja, no te vas a separar de ella jamás. Cosa que en el matrimonio, cuando tú te sientes atado por la obligación, suena diferente, ¿no? Claro, te sientes diferente, te sientes obligado. Pero aquí duran esas uniones de hecho probablemente mucho más de lo que puedan durar los matrimonios. Y ahora con este régimen de beneficios que hay a través no solamente de un procedimiento que tú puedas seguir, bueno, ante el Poder Judicial es distinto que seguir un procedimiento ante el notario, que es algo querido, ¿no?, por las personas en la mayoría de los casos, ¿no? Bueno, doctora, disculpe, nuestros teléfonos podemos abrirlos, ¿no?, para en unos minutos más, pero por lo menos anunciamos ya los números para que en unos cuantos minutos puedan ustedes formularle sus preguntas a nuestro invitado especial, el notario público de Lima, el doctor Manuel Luis Villar Prado, no, sobre este tema tan interesante de las uniones de hecho, de la unión de hecho. Acá nuestro ingeniero dice: yo no estoy con la unión de hecho, estoy con la unión del hecho, dice. Del hecho, ¿no? ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas tardes. Entonces, pueden anotar los números: el 441-4512, 422-8810, 441-4512 o el 422-8810, para que aprovechen esta oportunidad importante, porque tengo entendido que hay millares de personas que están realmente no casadas formalmente, ¿no?, en nuestro país. ¿Sí, doctor? Sí, quería aclarar también que también se ha dado caso dentro de la estadística que muchas parejas que están conviviendo, que tienen una unión de hecho, posteriormente lo regularizan y se casan, ¿no? A veces esperan 5 o 10 años y después se casan en matrimonio, ¿no? Y eso nos conlleva pues a que el matrimonio sigue siendo pues una institución muy importante, la unión de hecho también, pero que el Estado pues protege a ambas instituciones, ¿no?, a nivel constitucional, ¿no? Doctor, y usted particularmente una pregunta capciosa: ¿está de acuerdo más con la unión de hecho o con la unión matrimonial? No, con la unión matrimonial. Pues, ¿por qué? ¿No? ¿Por el lado jurídico mayormente, formal, o por qué otra? Por concepciones religiosas, de arraigo familiar, y sobre todo una tradición dentro de la familia, ¿no? Esos son los valores que me ha dado la familia, ¿no? Ah, claro. Cuando usted decía que en este momento están sus hijas con nosotros, sí, bueno, iba a haber un gran conflicto. Sí. Bueno, pero indudablemente ellas ya sabe, también adoptan también inclusive por la institución matrimonial. Sí. Una broma. Indudablemente, si tú le preguntas a las personas siempre van a hablar del matrimonio, ¿no? Claro. Pero sobre todo, además, los hombres en el fondo no nos gusta el matrimonio, ¿no, Santos? Sí, no. Las mujeres tenemos que casar a los hombres, pero casarlos de verdad, con casador y todo. Porque esposarlos, ¿no? Sí, esposarlos. Es difícil, el hombre siempre quiere estar libre, entonces la mujer sale a cazarlos, así decíamos cuando salíamos del colegio, habían cazadoras profesionales, cazadoras profesionales.
Sí, bueno. Pero ya estaba la famosa Diana la Cazadora. Sí. Bien, doctor. Ahora, sí, quería también agregar, en el caso de que el reconocimiento de unión de hecho se disuelva, ¿no es cierto?, por decisión unilateral de uno de ellos, ¿cuál es el efecto que genera? El principal efecto que genera es que se reparta el patrimonio que se ha adquirido dentro de esta unión en equitativamente 50% cada uno, ¿no? Y con eso ya se pone fin a esa sociedad de bienes, ¿no? Ya, doctor, quería preguntarle sobre lo que le comentó la doctora Clara Carnero, ¿no? El caso de que una persona casada, matrimoniada, el marido se separa y se va a convivir con otra mujer, inclusive llega a tener hijos con la segunda mujer, sin haber perdido el matrimonio, porque sigue casado con, Claro. donde también tiene hijos. En términos ya de los patrimonios, que hace usted referencia, porque por ejemplo el caso de herencias y todo eso, ¿cómo queda eso? Bueno, en principio no constituye una unión de hecho aquella unión en la cual todavía está casado uno de los integrantes, ¿no es cierto? Ah, Entonces, ya, si no es unión de hecho, no tiene efectos legales propias del reconocimiento de unión de hecho. Lo que sí podría darse en esos casos es que los bienes que él adquiera necesariamente dentro de un régimen patrimonial donde está casado van a pertenecer a su cónyuge, así esté separado, ¿no es cierto? Ahora, la otra persona con quien está conviviendo, el único derecho que podría tener es solicitar judicialmente un enriquecimiento indebido, ¿no? Enriquecimiento indebido de aquellos bienes que hubiera podido adquirir conjuntamente con él, ¿no? Sí, yo quiero agregarte, Ángel, Bien, que doctor. bueno, en esos casos la mujer ¿cómo se asegura? La que está con el marido, que en realidad es su marido, pero está casado con otra mujer y está separado de ella hace muchos años y convive con ella y la otra mujer no le quiere dar el divorcio. La única manera que se asegure es que el patrimonio sea a nombre de esta mujer que todavía sigue siendo soltera y él casado, o que el patrimonio que compren ya juntos pueda ser puesto a nombre de los hijos, que es lo que también sucede, y a lo Una que realidad. se inclina más el marido, ¿no? Ponerlo a nombre de los hijos, porque finalmente tanto son los hijos del matrimonio legal como los hijos de la convivencia no legal que tiene con esta segunda mujer. Acuérdate que ahora todos los hijos tienen los mismos derechos, no como antes que existía el hijo legítimo y el ilegítimo, y resultaba que el hijo ilegítimo tenía una herencia que era la mitad del hijo legítimo, ¿no? Y además se ponía en las partidas de nacimiento hijo ilegítimo. Entonces, todo eso felizmente ha cambiado mucho, ¿no? Lo que quería agregar Sí, también, doctor. lo que quería agregar es que la unión de hecho por sí sola no genera ningún derecho. La unión de hecho, para que genere derechos, tiene que ser reconocida judicialmente o notarialmente, ¿no? Y cumpliendo con los requisitos que ya lo he señalado anteriormente, que estén libres de impedimento matrimonial, que convivan no menos de 2 años, ¿no? Y mediante una resolución judicial o una escritura pública, recién ahí van a nacer el reconocimiento de los derechos que puedan ellos después reclamar, ¿no? Bueno, notarialmente se entiende cuando entre las dos partes, ¿no? Están de acuerdo. Están de acuerdo. Están de Y, acuerdo, o sí. si no, judicialmente, cuando Sí, no están de cuando no están de acuerdo, sí. Perfecto. Muchas gracias, Hay personas que preguntan por las uniones de hecho porque la persona con la que está en la pareja ha salido embarazada, y entonces quiere que el seguro social las atienda y quieren hacer esta unión de hecho. Esta es la única posibilidad que podrían tener las personas para que el seguro social las atienda a la mujer que está embarazada. Bueno, en salud se ha dado un dispositivo que para que se atienda en el seguro el futuro hijo por nacer de la conviviente, ¿no? O de la pareja del titular, ahora tiene que presentar una escritura pública de reconocimiento, ¿no? De reconocimiento de hijo, y a partir de la escritura pública de reconocimiento de hijo ya recién puede ejercer ese derecho a ser atendida en el seguro social, ¿no? Es decir, que no necesariamente tendría que hacer una
un procedimiento de unión de hecho, o sea... Si se podría hacer ese procedimiento siempre y cuando tenga, pues, venga cumpliendo con los requisitos, pues, de no tener impedimento para contraer matrimonio y que hayan convivido más de 2 años. Eso ya lo establece ya con los requisitos que el notario, pues, en cada caso lo solicita, ¿no? Tenemos, disculpe, doctor Del Villar, en realidad no es del doctor Villar, un error mío, ¿no? Que me lo ha rectificado su hijita. El doctor Del Villar, Manuel Luis Del Villar Prado. Una pregunta, doctor, para usted, de algún radio escucha, que estamos en el aire. Muy buenas tardes. Buenas tardes. No sé si podría darme, tengo una conversación sobre un sobrino, es cuestión de trabajo. ¿Ese tema se podría tocar o es necesario? Perdón, no le escuché muy bien. ¿Podría repetir la pregunta? Tengo un sobrino que trabaja en una empresa ya como 20 años, ¿no? Y lo que pasa que en estos momentos, bueno, como familiar no está asegurado, no está, es familiar, es considerado. Pero el detalle es que ahorita, por ejemplo, tiene sus hijos que han nacido, pero siempre, nunca la empresa le ha considerado, digamos. Hay otra cosita también, por ejemplo, cuando el día que da luz una madre, creo que le corresponde algo, ¿no? Pero él no está asegurado. Bueno, como familia siempre nunca le ha reclamado, nunca le ha dicho nada. Como trabajador, le corresponde algo a mi primo o estoy equivocado. Por favor, quisiera que me explique eso, porque creo que la empresa, bueno, es mi tío, pero que también creo que abusa de eso, ¿no? No, como no reclama sus derechos, creo que está abusando, creo que también lo corresponde, como él tiene familia, o, por ejemplo, lactancia materna, todo eso lo corresponde, pero no está asegurado, ese es el detalle. Gracias, muy amable. Ya, bueno, los derechos laborales son derechos irrenunciables. Un trabajador no puede renunciar a esos derechos por más que no lo reconozca. En ese sentido, él pues tendría que ir pues al Ministerio de Trabajo para que se solicitar una inspección y que le obligue la autoridad laboral a que el empleador lo ponga en planilla y así pueda después reconocerle y ejercer los derechos laborales correspondientes. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Otra pregunta en el aire al 441-4512 o al 422-8810. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Su pregunta para el doctor Del Villar. Quería una precisión. ¿Cómo no? ¿Cómo es ese punto que acabo de escuchar, en el sentido que la unión de hecho es a través del notario y cuando no hay acuerdo vía judicial, que se va a obligar a una unión de hecho? ¿O he entendido mal o se han expresado mal ahí? Ajá, bueno, gracias por su pregunta. Muchas gracias por su pregunta. Sí, lo que sucede es que el trámite de un reconocimiento de unión de hecho se hace en la vía notarial cuando los dos lo soliciten, que el notario reconozca esa unión. ¿Para qué? Para que tenga efectos de recibir una pensión, de ser herederos del otro conviviente. En cambio, en la vía judicial, normalmente lo solicitan uno de ellos cuando el otro no está de acuerdo, por decir, cuando quiere que se le reconozca todos los bienes que han adquirido de esa convivencia y el otro hace un abandono unilateral. Por consiguiente, no le queda más a la otra o al otro conviviente de ir a la vía judicial para que se reconozca esa unión y luego se proceda a repartir los bienes que han adquirido dentro de esa convivencia, ¿no? Es por ello que ya el juez tiene que determinarlo al respecto. Sí, parece un poco contradictorio, ¿no? Porque se supone que la unión de hecho es cuando ambas personas están de acuerdo y dice, pero igual te tienes que ir al Poder Judicial porque en ese caso, como has convivido y tú tienes que demostrar que has convivido con esa persona y que ambos son libres de impedimento matrimonial, para que se te reconozca que las propiedades que puedan haber adquirido ellos de manera conjunta, ¿no? Se repartan entre... Claro, ambos, se repartan entre ellos. Parece que hay otra pregunta del público. Así es, efectivamente, doctora Clara Carnero. Otra pregunta al 441-4512 y al 422-8810. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Quería saber si la unión de hecho es lo mismo que un matrimonio mancomunado, porque existen dos tipos de matrimonio, de separación de bienes y matrimonio mancomunado. Muy bien, muchas gracias por su pregunta, señorita. Muy gentil, el doctor Del Villar le va a responder. Sí, dentro del matrimonio, dentro del régimen patrimonial del matrimonio, hay dos regímenes: el régimen de sociedades gananciales y el régimen de separación de patrimonios. Dentro del régimen de sociedades gananciales, si lo hubieran así optado los cónyuges, todos los bienes que se adquieren dentro del matrimonio pertenecen a ambos
en la proporción del 50% cada uno. En cambio, si ellos hubieran optado por casarse bajo el régimen de separación de patrimonios, cualquiera de los cónyuges es libre de adquirir y disponer los bienes porque se consideran bienes propios. Ahora, dentro del régimen de la convivencia también existe un régimen patrimonial semejante a lo del matrimonio. Todo depende pues de que ellos se pongan de acuerdo y se establezca ese régimen, ¿no?, como semejanza a lo del matrimonio. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Seguimos aquí en Por la Seguridad Jurídica con el doctor notario público de Lima, Manuel Luis del Villar Prado, quien está enfocando el interesantísimo tema de la unión de hecho, que es la mayoría de los peruanos que están en esa situación, parejas, mejor dicho, por si acaso. Así que esto ya viene de las épocas ancestrales de nuestros incas y pre-incas, lo que se llama comúnmente también como el servináculo, ¿no? No sé, en la selva, ¿cómo se llamará, ingeniero? Entonces debe tener también su nombre, ¿no? La selva, el servináculo. ¿No? La selva también es muy común, las uniones de hecho, ¿no, doctor? Sí, creo que, pero con ese nombre se lo conoce mayormente en provincia. Sí, efectivamente. Bueno, y para nuestros radioescuchas, colega Manuel, ¿cuáles son los requisitos que hay que presentar ante el notario? O sea, ¿cuál es el trámite que se tiene que hacer ante el notario para que se reconozca esa unión de hecho? En principio tiene que haber un acuerdo de ambos, ¿no?, de solicitar al notario que se reconozca esa unión de hecho, para lo cual deben de presentar una solicitud, ¿no?, donde ellos declaren de que están conviviendo no menos de 2 años y que se encuentran libres de impedimento matrimonial, y a la vez sea suscrito por abogado. Otro de los requisitos, perdón, ¿cuando ya ha cumplido los 2 años o cuando van a cumplir? No, cuando ya cumplieron los 2 años. O sea, es claro señalar esto, ¿por qué? Porque aquellas convivencias que no han cumplido los 2 años no se considera una unión de hecho. ¿Y cómo lo demuestran, colega? ¿Cómo demuestran? Lo demuestran, la misma ley señala, el Código Civil señala de que tiene que haber un principio de prueba escrita. Ese principio de prueba escrita tiene que demostrarlo pues con el DNI, donde se consigna un domicilio común en ambos DNI de los convivientes. Puede ser también con una partida de nacimiento, que de repente ya tienen hijos, ¿no? Eso demuestra. Puede ser pues con certificados domiciliarios. Puede ser con una declaración jurada, ¿no? Declaraciones juradas no es tan seguro ni tan contundente, porque la declaración jurada es una declaración unilateral, ¿no? Y siempre tiene que haber algún documento que dé con una mayor alcance de que se esté probando esa convivencia, ¿no? Testigos, doctor, vecinos. Tienen que presentar 2 testigos que sean vecinos y que también declaren de que ellos están conviviendo más de 2 años, ¿no? Principalmente y tiene que haber una publicación, un edicto en el Diario Oficial del Peruano y en otro diario de mayor circulación, que por 15 días, en la cual se publicite, porque ellos están solicitando ese reconocimiento de unión de hecho. Vencidos los 15 días, el notario pues tiene que extender la escritura pública, firmar y luego inscribirlo en el registro personal. ¿Y qué pasa si alguien se opone cuando salen las publicaciones, se entera de que estas personas se van a unir, están haciendo este procedimiento de unión de hecho y una persona se opone? ¿Qué pasa en este caso? En el caso de oposición, el notario da por terminado todo el trámite y remite al juzgado correspondiente para que se lleve a cabo la continuación del proceso, ya porque si hay una oposición significa que hay litis, y cuando hay un reconocimiento de unión de hecho a nivel notarial no hay litis. Litis significa problema. ¿Por qué? Porque hay acuerdo entre ambos. Cuando ya hay un problema que terceros se presenten, entonces ya el juez con amplio criterio de prueba es el que va a decidir sobre ese reconocimiento de unión de hecho. Porque podría ser que el que tiene esta unión de hecho, hombre o mujer, no estoy hablando solamente de los hombres, mujeres también, que estén conviviendo a la vez con una pareja y con otra pareja, y que una de las parejas se entere por los periódicos que ya está haciendo un procedimiento de unión de hecho con otra persona que no es ella o que no es él, y se oponga. Pero inclusive la ley del notariado tampoco ha contemplado la posibilidad de que sea un real interesado, sino cualquier persona podría oponerse en principio
No debería ser así, pero cualquier persona podría oponerse al procedimiento y el notario no tendría más opción que enviarlo al Poder Judicial, ¿no? Sí, pero también es cierto que en cada caso el notario tiene que calificar esa solicitud de oposición, pues porque si vemos que esa solicitud no tiene ningún medio de prueba, o sea, no tiene ni pies ni cabeza, entonces el notario puede con toda la facultad dejar de lado esa solicitud de oposición y continuar con el trámite, ¿no? Yo particularmente en mi labor notarial tuve un problema, ¿no? Con respecto al reconocimiento de un derecho. Se dio el trámite a un reconocimiento, se hizo la escritura pública, se inscribió en el registro personal el reconocimiento de un derecho y posteriormente me llegó una citación de la policía en la cual la cónyuge, porque había faltado a la verdad el solicitante, estaba casado, ¿no? Y aún estando casado solicitó un reconocimiento de unión de hecho. A pesar que había certificados negativos de inscripción de unión de hecho en registros públicos, a pesar que había ese certificado, el solicitante que ya estaba casado en forma dolosa y fraudulenta tramitó esa unión de hecho a nivel notarial. Sin embargo, pues ya estaba en curso en un proceso penal respectivo, porque la misma ley señala de que cuando hay falsedad genérica, delito contra la fe pública, pues tiene que estar en curso en ese procedimiento, ¿no? Sí, mira, yo pensé que estas cosas ya no podían suceder porque RENIEC normalmente ahora tiene casi todas las partidas de matrimonio, las ha centralizado, digamos, las está centralizando de todo el Perú, pero esto me dice, lo que está contando mi colega me dice que efectivamente no se tiene todavía toda la información y que se podrían dar los casos de los cuales él se está refiriendo, de que una persona casada tramite un procedimiento de un derecho y el notario, por supuesto, no tiene forma de saber que lo están engañando, porque muchas veces las personas se quejan y dicen el notario ha hecho esto ilegalmente porque la persona estaba casada y cómo pudo prestarse a hacer una unión de hecho. Lamentablemente, digamos, el no avance tecnológico en ese sentido, que no llega a algunas provincias del Perú y no permite tener todas las partidas de matrimonio centralizadas, permiten que este tipo de situaciones pues se presenten, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, a raíz de eso, también he tomado las precauciones del caso, ¿no? Ahora pido no solamente el certificado negativo de unión de hecho inscrito en registro público, también pido el certificado negativo de matrimonio que pide la RENIEC, como para salvaguardar cualquier responsabilidad, ¿no? Al respecto, ¿no? Sí, claro, justamente. Pero aún así, como sí, te digo, colega, aún así como no está RENIEC, no tiene todavía la totalidad de las partidas, porque hay pueblitos en las que inclusive RENIEC se niega a poner un sello de ratificación de una partida de matrimonio, de una partida de nacimiento, y ahora tenemos un problema, Ángel, con el tema de Piura. Hay partidas que no pueden ser, que no pueden tener acceso muchas de las personas de muchos pueblos catacaos. Ahora yo no sé cómo van a hacer para hacer trámites en catacaos, toda la gente que está ahí, que ha sufrido probablemente la pérdida. ¿Cuántos documentos se habrán perdido en estas poblaciones? No sé cómo va a hacer el gobierno después para dar solución. En tanto y en cuanto, yo pienso que los notarios vamos a estar siempre propicios a fomentar cualquier situación que permita darle legalidad a quienes tengan algún tipo de problema que esté en manos de los notarios poder solucionarlo, ¿no? Bueno, y eso también, doctora, digamos, registra el hecho de que cómo impacta un desastre natural en la misma seguridad jurídica, ¿no? En forma dañina y perversa. Porque si toda esta documentación se está perdiendo, es evidentemente un impacto sobre la seguridad jurídica de una nación, ¿no? Sí, efectivamente. Y volviendo al tema, la ley 29.560 que amplía la competencia notarial, también señala en el artículo 51, es la responsabilidad, señala, de cualquiera de los solicitantes que proporcione información falsa que sustente su pedido ante el notario público, ¿no? Será pasible de responsabilidad penal.
Y no solamente los solicitantes que firman la solicitud peticionando el reconocimiento de unión de hecho, sino también los testigos, porque acá también se implicó a los testigos. Los testigos que declararon, manifestaron de que ellos convivían más de 2 años. Sin embargo, ellos también faltaron a la verdad en ese caso específico que me tocó tramitar, ¿no? Porque claro, ellos también... Lo que no pasa es que los testigos también pueden ser engañados, ¿no? Porque tal vez los testigos no tenían conocimiento de que esta persona era casada, porque ya fue casada hace muchos años, estaba separada y siempre lo vieron convivir con esa persona y los testigos también se prestaron a hacer una declaración. Por eso es muy importante, ¿no?, que las personas declaren cuando tienen un conocimiento cabal sobre la unión con otra persona, porque este artículo los pone a los testigos en una situación realmente difícil, ¿no?, de responsabilidad penal, que nadie quiere tener, el notario tampoco. Bueno, doctora, yo le quería hacer una pregunta sobre el tema de la prestación alimentaria de los hijos, ¿no?, en una pareja de unión de hecho. El tema de la prestación alimentaria, ¿no? Porque cuando nace un hijo en la unión de hecho no es aplicable la presunción de paternidad, ¿no?, la que sí se aplica en un vínculo matrimonial, ¿no?, según los artículos 361 y 362 de nuestro Código Civil. Bueno, o sea, para que en caso que un hijo no se encuentre reconocido por su progenitor, la situación fáctica de las relaciones sexuales en la época de la concepción deberá acreditarse para establecer judicialmente la prestación alimentaria. Sí, artículo 415 del Código Civil. Efectivamente, ese artículo señala una diferencia más entre el matrimonio y el reconocimiento de unión de hecho. Y una ventaja del matrimonio. Es una ventaja del matrimonio, de matrimoniarse, ¿no? Sí, realmente, y no estar el simple una unión de hecho. Para el tema alimentario, mucho ojo, amigas y amigos, sobre todo las parejas que después van a tener problemas para que no se aplica la presunción, pues, ¿no? Pues normalmente el hijo nacido dentro del matrimonio se presume que el padre es el cónyuge, ¿no? En cambio, en la relación de reconocimiento de unión de hecho, no, pues tiene que ya ventilarse en la vía judicial, ¿no? Si es que no lo quiera reconocer, ¿no? Bueno, cada cual tiene sus ventajas y sus desventajas, Ángela. El matrimonio y la unión de hecho, ambas, porque si hay tantas personas que han elegido la unión de hecho, por algo será. Yo me pregunto por qué tendrían que elegir la unión de hecho si tiene casi unos resultados ¿será por similares? No gastar en el matrimonio, ¿no? Los matrimonios son tan costosos ahora que realmente mucha gente dice, ¿para qué nos casamos así nomás? Me imagino que será por esa razón, doctora. Bueno, yo no sé si será por esa razón, yo no creo realmente, no creo que sea efectivamente por no tener que gastar en una celebración, ¿no? Sino porque hay matrimonios comunitarios que lo hacen la municipalidad. Sí, lo tengo obviando. Como hay divorcios comunitarios también. Sí, claro, matrimonios gratuitos inclusive, ¿no? Sí. Doctora, ¿pero alguna ventaja entonces, doctor, también del matrimonio de hecho? ¿Hay alguna ventaja? Ya que la doctora se ha referido a ese punto. Sí, porque fíjate, el cese de la unión de hecho, ¿en qué caso se da? A ver, colega, explíquele, porque esa es una ventaja, por ejemplo, el cese de la unión de hecho. El cese de la unión de hecho se da por mutuo acuerdo, cuando ambos deciden ya separarse, ¿no? Otro de las causales sería pues por decisión unilateral, como ya lo manifesté anteriormente, ¿no? de uno de ellos, cuando ya dice, y otro es por ausencia. La ausencia implica también ya la ruptura de esa unión de hecho. Se van de viaje al extranjero y ya no convive, ¿no? Entonces esa ausencia ya también se tipifica como un cese de la unión de hecho. Y la muerte, ¿no? Cuando fallece uno de los convivientes también cesa la unión de hecho, ¿no? Si fallece posterior a los 2 años de tener esa unión, pues va a tener efectos hereditarios, ya no notariales, porque el notario no ha hecho un reconocimiento, sino ya tendría que ir ese conviviente que ha supervivido, tienen que ir a la vía judicial para que se le reconozca, ¿no?, que ha convivido más de 2 años y libre de impedimento matrimonial, para que pueda ejercer un derecho sucesorio o hereditario, ¿no? Muy bien, doctor. Sí, mira, lo que yo le encuentro más a la unión de hecho de beneficio, entre comillas, es la libre determinación de las personas, la libre determinación de decir, yo no quiero más estar contigo y simplemente se acabó mi unión, ¿no? El tema ahí es la repartición de los bienes cuando hay bienes que se han adquirido en conjunto. Hay dos cosas, la repartición de bienes, y el segundo punto es una pensión alimenticia o una indemnización,
cuando esa separación ha sido unilateralmente por uno de ellos, ¿no? En esos casos ya el juez lo tiene que fijar, o la pensión alimenticia o una indemnización, ¿no? Y también el tema de los hijos, ¿no? ¿Quién va a tener la digamos, la tenencia? La patria potestad no siempre sigue siendo de ambos, Ya, ¿no? ya, la tenencia entonces. La tenencia de los hijos, Claro. que es un tema ahí que siempre se tiene que Bueno, ir yo a... me acabo de percatar, yo creo que estaba en un caso de situación de unión de hecho, doctor. ¿Cómo así te has percatado, porque Ángel? me separé por un tiempo. Después de 2 años. Después de 2 años. ¿Ah? Doctor, interesantísimo el tema, amigas y amigos, los teléfonos abiertos, el 441-4512 o el 422-8810, aquí en Latina La Poderosa, su programa favorito por la seguridad jurídica. Sobre este tema, todavía tenemos algunos minutos más, la unión de hecho. Aprovechen, amigas y amigos, para que le pregunten acá a nuestro invitado especial, el doctor Manuel Luis del Villar Prado, notario de Lima. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una pregunta, doctor, para usted. Una pregunta. ¿Cómo no? Hay a los doctores juristas que están, Así es. Para la doctora Clara Carnero ¿Podrían- también, por supuesto. para los juristas que están, podríamos interpretar esta unión de hecho así en términos muy vagos o no muy estrictos como un medio matrimonio? ¿Podrían comentar sobre esta reflexión que estoy haciendo? Bueno, la unión de hecho, bueno, como algunas personas lo quieren llamar medio matrimonio, pero realmente no es la figura legal que está regulada en la Constitución ni en el Código Civil, ¿no? O sea, solamente señala que es una unión de hecho y a diferencia del matrimonio, que es una figura jurídica también protegida por la ley, ¿no? Claro, además el medio matrimonio no es que te dé los medios beneficios, ¿no? No es que te dé la mitad de beneficios, prácticamente te da todos los beneficios, ¿eh? Prácticamente Sí. Ahora la unión de hecho Sí. te da todos los beneficios. Cuando salió Sí. la ley, salió con ciertas limitaciones que se han ido ampliando en el transcurso del tiempo y ahora tiene casi todas las características de un matrimonio, ¿no? Con la posibilidad de que además tiene la libre determinación, uno de ellos, de poder dar por terminada esa relación. Sí, efectivamente. La unión de hecho, ahora pues como se reconoce ya el derecho a la herencia de parte de uno de los convivientes, esto se dio a tono como lo dije hace un momento, a tono con las disposiciones que señala la Constitución Política del Estado, porque el derecho a heredar es un derecho humano. Y como derecho humano no se podría distinguir entre los beneficiados, que son los cónyuges, y los no beneficiados, que eran los convivientes, ¿no? Si consideramos al derecho de herencia como un derecho humano, tiene que haber igualdad para todos. Entonces, en ese sentido, es uno de los fundamentos por los cuales se dio la ley, donde se reconoce ya al conviviente heredar, ¿no? Bien, entonces, haciendo un resumen de los beneficios, colega, de la unión de hecho, ¿qué beneficio le da? ¿Le da una pensión? ¿Les da la posibilidad de tener derechos hereditarios? ¿Le da el derecho de habitación vitalicia? ¿El derecho de usufructo? Esto está... Y le da también el derecho de adopción. Ahora los convivientes pueden adoptar a un menor de edad que está en peligro de abandono y que ha sido ya ha sido reconocido por resolución judicial, ¿no? Todos los menores de edad que han sido judicialmente declarados en abandono pueden ser reconocidos, pueden ser adoptados por los convivientes. Ese es el otro doctor. derecho. Doctor, y usted, doctora, también, eso es la experiencia de ustedes. Y había cuenta tantos años que tienen en el medio jurídico y estar tratando con matrimonios, con pareja, en el tema de los conflictos. ¿Cuáles creen ustedes tienen más conflictos en realidad? ¿Las parejas de unión de hecho o las parejas matrimoniales? ¿Y por qué? ¿O es relativo eso? En otras palabras, si entre los matrimonios legalmente constituidos hay más conflictos que en las parejas de unión de hecho, ¿es así o no?
o viceversa. Bueno, no, creo que no ha habido estadísticas al respecto, pero lo que sí nosotros tenemos en cuenta, y como todo ser humano, pues todo ser humano es un mundo interior, ¿no? Y como mundo interior, cuando se relaciona con otra persona y bueno, y se casa o conviven, pues tiene que haber concesiones recíprocas entre ambos para que pueda llevar adelante una relación, ¿no? Tiene Me que refería, ceder, dar, claro, a que yo me imagino, por ejemplo, que en los matrimonios formales, ¿no? Hay ya una relación más estrecha, inclusive legal, jurídica, casi un compromiso mayor aparentemente que en una unión de hecho, ¿no? Ambos se sienten con más, ¿no?, deberes y derechos. Bueno, pero y por lo tanto hay más exigencias también. Me imagino que puede haber eso. Lo que sucede... Una pareja de convivientes en donde al final se pelean y el marido le dice, que si somos convivientes, nomás ahorita yo me mando a mudar. Eso no lo puede decir uno fácilmente en un matrimonio, ¿no? Bueno, sí, tiene usted parte de la razón, porque en el matrimonio pues es una institución jurídica de por sí, ¿no? Los derechos y las obligaciones están establecidas en la Constitución y tienen derechos absolutos, ¿no? A diferencia de una unión de hecho, ¿no? O una convivencia, ¿no? Que en cualquier momento estabilidad, ¿no? tiene mayor estabilidad que una convivencia, que cualquiera de ellos puede dejarlo de lado, ¿no? Cuando son convivientes, ¿no? Bueno, yo no sé qué decir, yo un poco que discrepo, porque ahí en el matrimonio ya sienten los cónyuges que son dueños el uno del otro, ¿no? El uno del otro, y cualquier cosa puede generar una discusión a morir, Ángel. Yo he visto cada tema y cada cosa que me han contado mis amigas con respecto al matrimonio, que la verdad es que yo compadezco muchos matrimonios que tienen que soportar mil de cosas, tanto por el lado de la mujer como por el lado del hombre, porque hay mujeres también de las que tenemos que tener cuidado. Mi padre decía, yo prefiero 1000 hombres de enemigos que una sola mujer de enemiga, porque las mujeres podemos ser terribles, ¿no? Me lo va a decir usted a mí, doctora. Bueno, y colega Manuel, ¿cuánto demora más o menos para los radioescuchas, para que tengan conocimiento, cuánto demora aproximadamente este procedimiento de unión de hecho ante el notario? El plazo sería aproximadamente entre 20 y 25 días, porque si nosotros utilizamos los términos ajustados que señala la ley, que es 15 días luego de la publicación, se extiende la escritura pública, entre 20 a 25 días, si cumple con todos los requisitos, podría extenderse la escritura e inscribirse en el registro personal, ¿no? O sea que, como verás, Ángel, el procedimiento de unión de hecho es un procedimiento sencillo, es un procedimiento rápido. Es cuestión de que entre ellos se pongan de acuerdo para efectuar esta unión de hecho. Y también el procedimiento del cese de la unión de hecho es a través de una escritura pública, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando la unión de hecho, que ha sido tramitado a nivel notarial y se ha inscrito en registros públicos, cualquiera de ellos quiere dejarlo sin efecto, también tiene que acercarse a la notaría para dejarlo sin efecto, ambos. Y también se inscriben al registro personal de los registros públicos. Ya no necesita publicación, ya sin publicación. ¿Y qué pasa si es uno solo de ellos? Si es uno solo de ellos, tendría que ir a la vía judicial. ¿Por qué? Porque solamente puede ser en la vía notarial cuando ambos están de acuerdo de dejar sin efecto la unión de hecho. Ya, ¿y eso está en dónde? ¿En el Código Civil? Eso está en la modificación de la Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, ¿no? Allá vendría a ser en la 30007, ¿no? Sí, en la parte final está. En la parte final, y dice, a ver, procedencia, bien. Correcto, entonces tenemos que, las personas tendrían que hacerlo de manera conjunta, ¿no? Sí, artículo 52. A ver, el artículo... Cese de la unión de hecho. El cese de la unión de hecho. Dice, si los convivientes desean dejar constancia de haber puesto fin a su estado de convivencia, podrán hacerlo en la escritura pública, en la cual podrán liquidar el patrimonio social. Para este caso no se necesita hacer publicaciones. Sí, efectivamente. ¿No?
el reconocimiento del cese de la convivencia se inscribe en el registro personal. Muy bien, entonces para el caso, ¿por qué en el Código Civil en el Código Civil lo que señala es que cualquiera de las personas puede cesar la unión de hecho, pero en el caso que se hace por vía notarial, procedimiento notarial, no hay otra forma de dejarlo sin efecto, como dice, si no es a través de la aplicación del artículo 52, ¿no? Que Sí, tendrían sí, que ser ambas personas. Muy bien, entonces yo creo que es muy interesante este tema de unión de hecho. Algunas personas que estaban interesadas ya deben haber aclarado. Sí, y también quería aclarar respecto al derecho hereditario del conviviente. Si hay un reconocimiento de un derecho que se tramitó en la vía notarial y se inscribió en registros públicos y fallece el otro conviviente, si no ha dejado descendientes, hijos, si no ha dejado ascendientes, padres, ese conviviente que ha fallecido, entonces el otro conviviente que ha sobrevivido se le declara como único heredero universal de todos los derechos, porque es un heredero forzoso, de acuerdo a la modificación del Código Civil. Entonces hay que tener en claro eso, ¿no? Que podría adquirir todos los bienes. Interesante, doctor, muchísimas gracias. Bueno, doctora... para que veas todos los beneficios, Ángel, que te estás perdiendo, porque no tienes ninguna unión ni de hecho ni de derecho. Nada, ni del hecho. ¿Ah? Ni del hecho. Ni del hecho ni de derecho. No, pero así lo tuviera, si no está escriturado o si no está con resolución judicial, no hay derecho, ¿no? No funciona. Mañana mismo me apersona a la notaría, doctor. ¿Ves, Ángel? A primera hora. Doctor, y muchas personas actualmente convivirán muchos años y ignoran, ¿no?, de que deben de ir a registrarse, claro, ¿no? Habría que convocarlos, llamarlos, ¿no? Como lo manifesté hace un momento, no basta con que haya convivencia, no basta con que haya unión de hecho por largos años, ni por 10 ni por 20 años, si no ha habido un reconocimiento notarial o reconocimiento judicial, mediante una sentencia judicial. No va a haber ningún tipo de efecto. Entonces, eso es muy importante, ¿ah? Eso es muy importante, lo que acaba de decir mi colega es muy importante, porque las personas dicen, no, pero yo ya esto... vivo 20 años, claro, normal, yo vivo 20 años feliz. Y quiero que se me reconozca de 20 años para atrás, pero recién estás haciendo tu trámite y tu reconocimiento se está dando recién en este momento, ¿no? Entonces... Sí, bueno, también hay otro punto importante de que si por más que lo haga un trámite tardío, ¿no?, después de 10 o 15 años, de igual manera la ley señala de que tienen que indicar la fecha de inicio de esa comunidad de bienes. Indicando la fecha de inicio de esa comunidad de bienes, si se hace la escritura pública o se emite la sentencia judicial, igual los efectos se van a retrotraer hacia esa fecha de inicio de la comunidad de bienes. Eso quiere decir que todos los bienes que han adquirido desde el inicio de la unión de hecho, van a ser bienes que van a pertenecer pues a ambos, ¿no? O a uno de ellos en el caso de que el otro fallezca y no haya dejado de heredero forzoso. Claro, pero de todas formas es que tienen que hacerlo formalmente. Claro. O sea, que no es que va a valer los 20 años si es que tú no haces este reconocimiento y sigues este procedimiento, ya sea ante el notario o ya sea ante el Poder Judicial. Y es bien interesante esto que acaba de decir mi colega también, de que es el reconocimiento exactamente hacia atrás de lo que puede beneficiar a ambos cónyuges, sí, ¿no? Efectivamente. Sí, bueno, y los requisitos ya lo ha dicho el doctor, ¿no? Son básicos, los mínimos, ¿no, sí, doctor? Sí, los requisitos, sí, ¿podría repetirlos? Los requisitos, pues, la solicitud suscrita por abogado y donde ellos declaren la convivencia, que también tiene libre de impedimento matrimonial, el ofrecimiento de 2 testigos, los certificados negativos de unión de hecho que les pida registros públicos y un principio de prueba escrita, ¿no? Algún documento que acredite pues que ellos están conviviendo. Hay un acuerdo mutuo también, tiene que haber claro, el acuerdo mutuo es básico. Bien. Bueno, amigas y amigos, ya doctora, ya llegamos al término del programa.
¿no? Doctor Manuel Luis del Villar, muchísimas gracias por su presencia y su ilustrada explicación también para nuestro radio escucha. Doctora, también, muchas gracias. Sí, yo te agradezco mucho, Manuel, por esta información que le hemos podido dar a quienes nos siguen todos los sábados en Radio Latina sobre las uniones de hecho, y vamos a colgar esta... Así es, de todas maneras, lamentablemente el día de hoy no ha salido la filmación por problema técnico, pero sí la grabación en audio va a estar normal en la web de la doctora, la notaría Clara Carnero, notaria Clara Carnero, ¿no? .com, ¿no? www.notariaclaracarnero.com. A partir del día lunes no hay problema, sale la grabación normal. Sí, para quienes quieran escuchar nuevamente algo que se hayan perdido, algo que no hayan entendido, lo pueden volver a escuchar a partir del día lunes. Como dices, Ángel, te agradezco muchísimo. Y el próximo sábado Manuel, está con nosotros otro colega de ustedes, para hablar el tema del testamento. Becerra Sosaya va a hablar el tema de los testamentos. Y un saludo muy cordial para todos los abogados del Perú el día de mañana, domingo 2, que cumplen su día, pues, ¿no? Mañana 2 de abril. 2 de abril es el día del abogado, ¿no? Ángel, Un abrazo muy fuerte para todos, y para las abogadas un besote muy fuerte. Bueno, ¿no? Gracias, lo recibo, Ángel, gracias. Bueno, muy bien, amigos, hasta el próximo sábado. gracias. ¡Arriba, Perú! Desde Santa Cruz, Miraflores, Radio Latina 990, La Poderosa.